Buenos días, soy el pastor Pedro Fernández y hoy compartiremos el devocional para esta semana. Nuestro devocional se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, del verso 1 al verso 4. Estos versos dicen así: Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o en el mar. En estos versos podemos ver el amor de Dios con su pueblo al dejarle instrucciones para poder vivir mejor, sabiendo que venían de una nación llena de dioses como fue la cultura egipcia, donde quizás habían aprendido y adquirido nuevas costumbres. Él va a hablarles. El Ser Supremo mismo fue el orador que habló a ellos. Y es cuando vemos el amor de Dios para con cada uno de nosotros al dejarnos una guía en la vida diaria, que son los 10 mandamientos. Estos nos muestran que Dios se interesa en la vida total de cada persona. Los 10 mandamientos son un resumen fundamental de la ley de Dios y en ellos encontramos la forma en la que Dios desea que nos comportemos delante de Él y con todos los que nos rodean también. No debemos ver los mandamientos de Dios como restricciones o carga, sino como una guía sencilla para poder saber y recordar la vida que le agrada a Él y cómo Él quiere que la vivamos. En estos versos el Señor le va a decir a Israel: yo soy el Señor tu Dios. Sí, soy el Señor tu Dios, pero quiero tener una relación personal contigo. Hay un posesivo, hay una relación, una pertenencia mutua. Dios no es un extraño, es un Dios personal, el Todopoderoso, el tierno y compasivo, el Dios infinito. Es el Dios que quiere tener una relación personal contigo. El nombre personal, Yahweh, que se le da a Moisés por primera vez en Éxodo 3, como prueba de que Moisés era el enviado por Dios, cuando Él le dice frente a la zarza: pero si ellos me preguntan quién te envía, ¿quién le diré yo? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Dile que el que te manda es el yo soy. Esta declaración enfatiza que Yahweh no debe confundirse con ningún otro Dios y que el nombre de Dios es especial, ya que lleva su identidad personal. El Dios que te ama es el Dios que también te salva. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo. Le dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó, el que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. En este versículo Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él es quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La historia del Éxodo es un relato poderoso de la forma en que Dios actuó en el pasado para liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud. El mensaje hoy sigue siendo relevante. La liberación espiritual es un tema importante en la sociedad moderna. Como cristianos debemos recordar que nuestra liberación de la esclavitud espiritual se logró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Este versículo es un llamado a la gratitud y a la adoración a nuestro Dios que nos ha redimido. El versículo también es una muestra de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A pesar de los muchos años de sufrimiento que los israelitas experimentaron en la esclavitud, Dios no se olvidó de ellos. Él los sacó de la esclavitud y los llevó a la libertad. Esta misma fidelidad sigue siendo el carácter de Dios hoy en día. A pesar de nuestros muchos fracasos, debilidades, Dios sigue siendo fiel y sigue trabajando en nuestras vidas. Luego el Señor empieza a darle los primeros mandamientos, y los mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. En ellos el pueblo podría ver la naturaleza de Dios y su plan que les enseñaría cómo deberían vivir. El Señor les va a decir: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una tierra de muchos ídolos y muchos dioses. Cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona.
y era común que adoraran muchos dioses para recibir el mayor número de bendiciones. Como en Egipto adoraban muchos dioses, cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adoraran y le creyeran, no fue tan difícil para ellos. Él era solo un dios más, pensaron, para añadir a la lista. Pero cuando el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso sí fue difícil de aceptar para el pueblo. Pero si el pueblo no aprendía que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, no podrían ser su pueblo. Sin importar cuán fielmente mantuvieron los otros 9 mandamientos, así Dios hizo de este su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. Actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. El dinero, la fama, el trabajo, una persona o el placer pueden convertirse en dioses cuando nos concentramos demasiado en ellos para buscar identidad, seguridad y significado, incluso la felicidad. Estamos quebrando este mandamiento cuando hacemos eso. Nadie comienza con la intención de adorar estas cosas, pero el pasar del tiempo llegan a ocupar nuestra vida y pueden llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras energías. Entonces, amado, permite que Dios tenga el lugar central en tu vida, en nuestra vida. Esto evita que estas cosas se conviertan en dioses. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, le dice el Señor. No te inclines delante de ellas, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Exhortan a los creyentes a ofrecer una adoración bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos. En general, cuando un hombre rechaza al Dios vivo y verdadero, su Dios es solo una proyección de sí mismo. Es por eso que me estremezco cada vez que alguien se me acerca y me dice, bueno, no sé por qué Dios haría esto. Lo que está diciendo es, si yo fuera Dios no haría eso. Seguro que podría encontrar una mejor manera de hacer, de que estas cosas funcionen en vez de hacerlo de esta manera. Esa persona está cerca de crear su propio Dios. Si yo fuera Dios, esto es lo que haría. Si yo fuera Dios, así es como respondería. Y si Dios no responde de la manera en que yo respondería, entonces me enojo y digo, bueno, no puedo entender por qué Dios hizo esto. ¿Por qué permitió esto? Como si Dios hubiera cometido un verdadero error. Y muchas veces decimos, Él realmente se equivocó en esto. No sé cómo Dios puede ser así. Es realmente lo que están diciendo en el fondo. La Biblia nos muestra una fabricación de un Dios falso. El hombre, dice, hizo un Dios como él, esculpió a su Dios en un trozo de madera de un árbol, se sentó allí día tras día, esculpiendo sus pequeños dioses, esculpió orejas en su pequeño Dios, esculpió ojos en su pequeño Dios, esculpió una nariz en su pequeño Dios, talló una boca, talló pies, pero la cosa es que los ojos que talló en su pequeño Dios no pueden ver, las orejas que talló en su pequeño Dios no pueden oír, la boca que talló en su pequeño Dios no puede hablar. Así que un hombre hizo un Dios, lo hizo como él mismo. Porque tengo oídos, pongo oído a mi Dios. Porque tengo boca, le pongo boca a mi Dios. Porque tengo pies, pongo pies en mi Dios. Pero aunque lo hice como yo, lo hice menos que yo. Porque los pies que le he puesto a mi pequeño Dios no pueden caminar. Por eso es menor que yo, o es menos que yo. Sus ojos no pueden ver, por lo que es menos que yo. Entonces, amado hermano, el rey David va a decir, los que hicieron estos dioses se han vuelto como los dioses que ellos hicieron. En otras palabras, un hombre se vuelve como su Dios y se hace a un Dios menos que él. Estás siendo degradado, estás en el camino hacia abajo, te estás volviendo menos de lo que eras. Si tu Dios no puede mirar,
pronto te vuelves ciego a las cosas de Dios. Si tu Dios no puede oír, pronto te vuelves sordo a la voz de Dios. Te vuelves insensato como tu Dios es insensato. Ese es el peligro de hacernos dioses. Te vuelves como ellos, pero aún así eres menos que tu Dios. Así que Dios prohibió estrictamente tratar de hacer cualquier semejanza o representación de sí mismo. ¿Qué quiere decir un hombre cuando hace un ídolo? Esto significa la pérdida de la conciencia de la presencia del verdadero Dios en su vida. Cada vez que hago un ídolo, un recordatorio, solo indica que he perdido algo vital en mi relación con Dios. Y necesito esta pequeña reliquia como un recordatorio de Dios porque he perdido la conciencia de su presencia. Si vivo en la conciencia de la presencia de Dios, no necesito ninguna pequeña reliquia que me recuerde a Dios. Pero la fabricación de la reliquia no solo indica la pérdida de la conciencia, sino que de alguna manera hay un deseo de recuperar lo que he perdido y de alguna manera me gustaría volver a ser consciente de Dios. Así que hago un recordatorio para que yo pueda ser consciente de Dios. Amados, para terminar, recordemos que tenemos un Dios poderoso, el gran yo soy, el que todo lo puede, el Dios siempre presente, siempre actual. Démosle gracias por liberarnos de todo aquello que nos esclaviza, que nos roba la paz, y pidámosle que nos ayude a concentrarnos en entenderle y conocerle, que Él es el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y la tierra y todo cuanto existe. Y si la tierra es estrado de sus pies y el universo no puede contenerlo, imagínate una pequeña imagen de cera, madera o yeso. Démosle gracias a Dios y alabémosle, porque Él es digno de alabanza y adoración. Amén. Bendiciones, amados.